tienen remuneraciones por encima de 120.000 euros. Pero eso, en mi opinión, es solamente un gesto que se hace a un sector de la izquierda política para poder decir, no, los ricos son los que van a pagar la crisis. La crisis, desgraciadamente, la pagan no los ricos, sino justamente la inmensa mayoría, que son los que no son ricos. Ejemplo, cuando sube el impuesto sobre el valor añadido para toda España, el día 1 de julio, ¿quién sufre más los efectos de ese aumento del impuesto? ¿Los que ganan más? ¿Los que declaran más? ¿O quienes ganan menos y declaran menos? ¿O quienes no tienen nada? Pues justamente esto, porque el IVA es un impuesto que grava el consumo. Y ese impuesto lo paga exactamente igual el que está en paro que el que más gana en toda España. Pero además hay otro inconveniente muy grande de subir un impuesto como el IVA, que es, oiga, si esta crisis resulta que es una crisis de consumo, de inversión, que la gente no va a las tiendas a comprar, que no hay gasto, que las tiendas no venden, que tienen que cerrar, usted va a agravar todavía más el consumo con un impuesto. Pues no solo no lo va a arreglar, sino que lo va a empeorar todavía más. Y fíjense una cosa, el aumento del IVA entró en vigor el 1 de julio para toda España y ya en julio y en agosto el consumo ha descendido. En Canarias no ha habido subida del IVA, en primer lugar porque en Canarias no hay IVA. Pero podíamos haber subido en el gobierno el ITIC, que es el impuesto equivalente, y me he negado a subir el ITIC. Podíamos haberlo utilizado y decir, bueno, subimos el ITIC a ver si recaudamos un poquito más. ¿Y eso de qué sirve? Si al final está gravando todavía más el consumo, de nada. Y esa es la razón por la cual la única comunidad autónoma de toda España donde no ha subido el impuesto que grava el consumo, el IGI, en el caso de Canarias, es en nuestra comunidad autónoma. Por tanto, los presupuestos que ayer presentaron para Canarias ciertamente decepcionan. Y si además le añadimos, lo verían ustedes, que la vicepresidenta económica del gobierno, con posterioridad al Consejo de Ministros, en la rueda de prensa, a la pregunta de, señora vicepresidenta, ¿estos presupuestos van a servir para disminuir el paro? Y la respuesta fue no. Pero pues entonces, ¿de qué estamos hablando? Siendo el paro el principal problema que tiene la economía española. En cuanto a lo que estamos haciendo en Canarias, de cara también a los presupuestos que en Canarias tenemos que elaborar para el próximo año, las cuentas son muy claras. Canarias, de lo que gasta cada año, que es una cantidad muy importante, este año 2010, para que se hagan una idea, 7.500 millones de euros, la inmensa mayor parte de ese dinero viene del Estado. No porque seamos Canarias, sino porque hay un sistema que el Estado reparte a todas las comunidades, de acuerdo a una serie de criterios. No vienen al caso. Pues este año el Estado, de todo eso que nos da, de todo eso que nos dio en el 2010, para el próximo año nos va a dar 345 millones de euros menos que este año. ¿Por qué? Pues por esa situación que tiene el Estado, de una finanza muy deteriorada, muy complicada, y tiene que bajar los contratos. Ahí ya tenemos 345 millones de euros. Y luego también el Estado, que es quien puede autorizar o no a las comunidades autónomas a endeudarse o no, por tanto a pedir o no dinero a los bancos. Lo que nos permitió endeudarnos este año fue 1.200 millones. Pero para el próximo año, como todos tenemos que reducir déficit, solo nos va a permitir 600 millones. Luego tenemos 600 millones de euros menos también. 600 por un lado, 345 por otro, 945 millones de euros. ¿Qué es lo que tenemos que disminuir el presupuesto de este año? ¿Eso es fácil? Pues la verdad es que no. No es fácil, pero lo que no podemos hacer en un gobierno es pensar que la crisis no va con los responsables políticos. Y si estamos viendo que en una familia normal, que están trabajando dos, uno se queda en paro y tiene que reducir
su nivel de gasto a la mitad, pues lógicamente el gobierno no puede pretender seguir gastando lo mismo cuando se le han venido abajo los ingresos. Y eso comporta decisiones complicadas, difíciles, pues sí. Y eso tiene un coste para los políticos también. Hay que asumirlo también. Porque lo que no podemos pretender los políticos de ningún color es irnos de rosita con la crisis económica que tenemos. Y yo creo que es mucho más importante hacer pedagogía y explicar cuál es la situación real, que yo creo que así se entiende, que el hecho de dar palmaditas en la espalda y decir, no te preocupes, que aquí esto con nosotros no va. Y cada vez que se plantea un problema, decir, no te preocupes, que yo eso te lo soluciono. Y cuando te plantean el problema contrario, dices, y ese también, y el otro también. Porque todo eso, en mi opinión, es lo que está creando un abismo creciente entre lo que es la política, los políticos y el resto de la sociedad. Y por tanto, si queremos ganar esa credibilidad, que yo creo que es importante, porque yo le doy una gran importancia a la política como herramienta y como instrumento que articula la convivencia, si queremos superar esa distancia creciente, los políticos tenemos que cambiar muchas cosas: hábitos, actitudes, conductas. Y eso significa que no podemos seguir aumentando indefinidamente el volumen de las administraciones públicas, como ha ocurrido en España y en Canarias durante los últimos 20 años. Ha habido alegría, bonanza económica, auge, crecimiento, trabajo, riqueza, recaudación, ingresos públicos y cada vez más organismos, cada vez más departamentos, cada vez más agencias públicas, cada vez más empresas públicas, cada vez más fundaciones. ¿Y ahora quién paga todo eso? Porque claro, eso es una época cuando las cosas van bien, se puede pagar. ¿Y ahora quién paga todo eso? Ahora no se puede pagar. Y si no se puede pagar, ¿qué hay que hacer? Reducir el volumen de esa administración pública, porque además hay una cuestión: cuanto más grande el volumen de administración pública, más ineficaz, más burocracia, más normas, más leyes, más impedimentos. Que si quiero ampliar el taller, no, usted no puede. ¿Por qué? Porque no cumple aquella norma del ayuntamiento. Y cuando la cumple, entonces la del cabildo. Y cuando cumple la del cabildo, es la del gobierno autónomo. Y después la del Ministerio de Medio Ambiente. Oiga, mire, para eso me quedo con el taller como está, no lo amplío y que sea lo que yo quiera. Por tanto, todo ese aumento en el volumen de la administración genera ineficacia, genera ineficiencia. Y lo que no podemos seguir haciendo los políticos, y hago autocrítica. Yo no estoy hablando aquí estoy hablando de todo, también de mi partido. Lo que no podemos pretender es solucionar problemas a golpe de leyes y de normas, porque eso te puede dejar la conciencia tranquila durante un tiempo. Mire, he hecho esta ley para esto. La mayor parte de las veces es para entorpecer más, para poner más dificultades y poner más limitaciones. Esto en una época de auge, de boom, como les decía, normalmente ni se plantea, pues las cosas van marchando bien. Pero en una época como esta, no solo nos lo planteamos, sino que si no lo hacemos, habremos perdido una oportunidad enorme para aprender una de las grandes lecciones de la crisis, que es: la fiesta se termina. No podemos seguir viviendo de prestado. Ahora hay que ajustarse a lo que uno tiene, hacer lo que se hace en una casa familia o en una empresa. Que cuando baja la facturación de 100 a 70, hay que bajar también los costes de producción, porque si no la empresa se va para el piso y la gente acaba yendo al campo. Por tanto, ese es el ejercicio que estamos haciendo en Canarias. Van a venir épocas de dificultades para hacer algunos gastos. Lo que no vamos a hacer es cerrar los hospitales, ni uno. Eso se va a mantener. Es un servicio fundamental. Ni vamos a cerrar los colegios, la educación no es otro servicio fundamental. Ni centros de atención a los discapacitados, ese es otro servicio fundamental. Pero en todo lo demás va a haber reducciones de gastos aquí en Canarias del 50%, del 60%, del 70% y del 90%. Muchas cosas. ¿En qué? Pues en todo lo que no sea esencial. Y no es esencial, excepto las tres cosas que les di, todo lo demás. Gastos de protocolo, de representación, de viajes, de desplazamiento, coches oficiales, asesores, dietas, ediciones, publicaciones, propaganda, páginas enteras pagadas todos los días en los periódicos. Esa fiesta se acabó.
¿Por qué? Porque no la podemos seguir pagando. Y como no la podemos seguir pagando, y tenemos que tener los servicios fundamentales abiertos, hay que reducir en todo ese tipo de cosas. Eso es lo que estamos preparando ahora mismo en el seno del gobierno. No es fácil, pero de aquí a 3 semanas aproximadamente ya tendremos cerrado todo el presupuesto. Termino. Como ven ustedes, todas las encuestas que están saliendo a nivel nacional, también en Canarias, aunque en Canarias salen menos, están dando una perspectiva muy buena si se celebraran hoy las elecciones para el Partido Popular, y una perspectiva crecientemente negativa para el Partido Socialista y para las fuerzas políticas que han apoyado esa política económica del Partido Socialista. Esto es lo que están dando la encuesta. Ayer había una hecha por un instituto que se llama Demoscopia para Antena 3 Televisión, donde ya la diferencia estaba en cerca de 13 puntos. Bien, quiero decirles que el Partido Popular, aún viendo esas encuestas, ni muchísimo menos estamos confiados ni vamos a estar. Porque cuando te dan perspectivas muy buenas, tienes el riesgo de quedarte dormido, pensar que todo está hecho, y tiene el efecto contrario entre quienes le dan malas perspectivas, que es decir, tenemos que espabilar. ¿Qué quiero decirles con esto? Nosotros, cuando lleguen las elecciones, concurriremos con nuestro programa, con nuestro líder nacional, Mariano Rajoy, y con soluciones concretas, que pasan fundamentalmente por 3 grandes reformas. Primera reforma, una reforma del mercado laboral, pero en serio. Y en serio significa una reforma para propiciar e impulsar el empleo, no el despido. Primera gran reforma. Segunda reforma, del sistema financiero. El sistema financiero son los bancos y las cajas, los que tienen que prestar y dar crédito para consumir y para invertir, porque sin eso la economía no funciona. Muchos de ustedes tienen comercios y estoy seguro que a lo largo de los 2 años han ido a su banco, a su caja, con la que han trabajado toda la vida, a lo mejor para renovar pólizas de 7.000, de 10.000, de 15.000 euros, y el banco y la caja o no se los ha renovado o les ha puesto unas condiciones tan duras que equivalen a no dar. Con eso la economía tampoco puede. Por tanto, reforma del sistema financiero. Y luego una profunda reforma en el sistema educativo y de formación. Porque creemos que las sucesivas leyes de educación, por cierto, todas las leyes de educación que ha habido en democracia han sido leyes aprobadas por gobiernos socialistas, el Partido Popular ninguna, han traído como consecuencia unos niveles de fracaso escolar que nunca habíamos visto ni en España ni en Canarias. ¿Por qué? Porque se ha igualado por abajo. ¿Por qué? Porque se ha visto mal al que era más avispado. ¿Por qué? Porque en vez de intentar emular a quienes iban delante, se ha pretendido retrasar a eso. ¿Y por qué? Pues porque valores como el del esfuerzo, el de la capacidad y el mérito da la impresión que son valores a la baja. Y si una sociedad quiere ser próspera, no cabe otra que el trabajo, el esfuerzo, la capacidad y el mérito. Y ahí la base de una reforma del sistema educativo. Y por tanto, tenemos las recetas fundamentales. Lo hicimos en su día, durante 8 años de gobierno, y lo volveremos a hacer. Porque lo necesitan los ciudadanos, lo necesitan las empresas y lo necesita la sociedad española en su conjunto. Muchas gracias.
todos